Nuestro proyecto está basado en el colapso del puente de los Grillos con la infraestructura. Está ubicado en la transversal del Pusiana con los municipios de Sogamoso, Boyacá y Aguazul Casanare. Esta caída ocurrió el 20 de agosto del 2023, teniendo una grave afectación en la parte de la movilidad, en las estructuras, en las geológicas y en la parte ambiental. Este puente de los Grillos estaba conformado por luces metálicas, apoyos de concreto, una longitud aproximada de 260 metros, una infraestructura moderna diseñada para un flujo vehicular alto que se puede llevar, pero ese día una de sus secciones, como podemos observar, tuvo un colapso. En muchas regiones montañosas de Colombia, los riesgos geológicos se han convertido en una preocupación constante tanto para las comunidades como para la infraestructura vial. Zonas como la Cordillera Oriental, donde confluyen terrenos inestables, pendientes pronunciadas, lluvias intensas, son especialmente vulnerables a deslizamientos y hundimientos y otros procesos de remoción en masa. Estas condiciones no solo afectan las vías de comunicación, sino que también ponen en riesgo la seguridad de quienes habitan o transitan por esta. En esta situación estamos hablando del Puente de los Grillos, ubicado cerca del PR 81. Esta carretera es de gran importancia ya que permite el transporte de productos agrícolas, combustibles y la movilidad de numerosas comunidades rurales. El puente fue inaugurado en el 2014 como parte de conexiones estratégicas entre los llanos orientales y el centro del país. Con el paso del tiempo, sin embargo, este tramo comenzó a presentar problemas derivados de la inestabilidad del terreno, lo cual descendió fallas estructurales y finalmente colapsó, pese a lo ocurrido en agosto del 2023. Las causas del colapso fueron múltiples. Desde el punto de vista geológico, la mezcla de la arcilla, barro, rocas sueltas y el subsuelo se vuelve altamente frágil cuando se satura de agua, algo muy común debido a las intensas lluvias de la región. Además, días antes del desplome se registró un sismo de magnitud 6.1, lo que generó tensiones adicionales de la estructura ya debilitada. A esto se suman antecedentes de advertencia reportadas en la comunidad desde el 2022, cuando se observaron grietas, hundimientos y juntas de desplazos hasta 25 centímetros. Además de los factores naturales, también influyó la intervención humana de la tala de árboles, la falla de drenaje y acueductos, y un diseño estructural poco adaptado al terreno de aceleración al territorio, sin raíces de estabilizar al suelo y sin infraestructura pensada en resistir tanto presión al agua, con movimientos de subsuelo, y el puente terminó cediendo. Por otro lado, el objetivo de este análisis es analizar el detalle de los procesos geológicos que afectan esta zona, enfocando en el caso del Puente de los Grillos para comprender las causas de su falla, identificar los factores de riesgo, proponer acciones para que mejoren la estabilidad de la vía en el futuro. Se puede observar uno de los tramos del puente donde la losa del concreto se encuentra fracturada y desplazada hacia arriba. Este levantamiento evidencia una falla estructural progresiva originada principalmente por la inestabilidad del terreno y la pérdida del soporte en los estribos. La superficie de la vía presenta grietas longitudinales y transversales, lo que indica un movimiento del suelo desde los extremos hacia el centro del puente, posiblemente causando un deslizamiento profundo o una falla geotectónica del terraplén. Además, se aprecian barras de acero dobladas y cortadas que revelan una magnitud del esfuerzo que soportó la estructura antes de colapsar. Las condiciones geográficas del lugar, caracterizadas por la inestabilidad del terreno, la presencia de deslizamientos, agravaron aún más el deterioro progresivo del puente. Aunque no se registraron víctimas ni vehículos comprometidos, las consecuencias fueron significativas, ya que la vía quedó completamente inhabilitada, afectando el transporte de carga, la movilidad de las comunidades y el transporte de la economía regional. Clima, hidrología y geología. En cuanto al clima, la zona donde se encuentra el puente tiene un régimen húmedo tropical, con 2 periodos de lluvias intensos al año. Durante estas temporadas invernales, las precipitaciones pueden superar los 300 milímetros por mes, lo que genera un fuerte incremento del caudal en los ríos y también en las quebradas. Pues estas lluvias constantes aumentan la escorrentía superficial
y favorecen la socavación de las bases del puente, debilitando sus apoyos. Desde el punto de vista hidrológico, el problema principal fue la erosión progresiva del cauce y la pérdida de material en las pilas y en los estribos, ya que por la falta de obras de protección como muros o enrocados permitió que la corriente arrastrara sedimentos, modificando la dirección del flujo del río y aumentando la presión hidráulica sobre los cimientos. Además, la deforestación en las laderas cercanas redujo la capacidad del suelo para retener agua. Esto ocasionó que se agravara la inestabilidad. En cuanto a la geología, el terreno de la zona está conformado por rocas sedimentarias y metamórficas fracturadas, lo que limita la capacidad de soporte. También se encuentran suelos arcillosos expansivos. Estos son muy sensibles al agua y durante las lluvias estos suelos se saturan, se ablandan y generan deslizamientos que pueden empujar o desalinear los estribos del puente. Estas condiciones naturales fueron factores determinantes para su colapso. Se observa una roca de color oscuro con una textura laminada que se rompe fácilmente en láminas del gas al ejercer presión con la mano. La superficie presenta brillo opaco en aspecto laminar, con pequeños fragmentos que se desprenden con facilidad. Este tipo de roca es muy susceptible a la meteorización y al agua, ya que agua de lluvia puede infiltrarse entre sus láminas, debilitándola con facilidad. Cuando se satura, pierde cohesión, generan deslizamientos o hundimientos del terreno, lo que concuerda con los problemas geotécnicos observados en la zona. Las lutitas son materiales inestables cuando se exponen o a la intemperie del agua, absorben humedad, se ablandan y se desintegran fácilmente, provocando problemas como deslizamientos, hundimientos o pérdida de soporte en estructuras cercanas. El desplome de esta sección fue catalogado por el Instituto Nacional de Vías, INVIAS, como una falla súbita, aunque hubieron otros factores que contribuyeron a ello. Uno de los principales fue la actividad sísmica reciente en el piedemonte llanero. Esto generó esfuerzo en su estructura y la existencia de afectaciones previas que fueron detectadas en noviembre del 2022, como la deformación de las juntas de dilatación, la presión de la montaña sobre los estribos, el drenaje deficiente y los movimientos de taludes adyacentes. Desde el punto de vista tectónico, Colombia se encuentra en una zona muy activa, donde converge la placa de Nazca, la suramericana y la del Caribe. Esta interacción genera movimiento sísmico frecuente. Aunque no se registró un terremoto que provocara el colapso del puente Los Grillos, las vibraciones constantes por microtemblores y la fatiga en la estructura, sí, a lo largo del tiempo, sí contribuyeron al deterioro del concreto y el acero. Otras causas que podemos destacar es la falta de prevención y mantenimiento de la estructura, la erosión hidráulica de los cimientos, la corrosión del acero por humedad, la sobrecarga vehicular por tránsito superior al diseño original y la eficiente evacuación de aguas lluvias en la estructura. Las consecuencias fueron graves. La caída del puente interrumpió la movilidad regional, afectando la economía local y nacional. Los transportadores debieron usar rutas alternas largas, incrementando sus costos logísticos. Hubieron impactos ambientales, como la contaminación del cauce por residuos del colapso y el cambio del flujo natural del río. Hubieron comunidades que quedaron incomunicadas, evidenciando la dependencia de una sola vía. En esta primera muestra se observa una roca sedimentaria oscura, de textura compacta y superficie lisa,
que presenta en su interior una inclusión o nódulo de otra roca más clara. Esta característica sugiere un proceso de diagénesis, en el cual materiales más recientes se consolidaron alrededor de un núcleo mineral más antiguo. La presencia de tonalidades amarillas en el centro puede indicar óxidos de hierro o sulfuros parcialmente alterados, evidenciando una interacción con el agua o con condiciones de oxidación. Este tipo de estructura es típica en lutitas o limotitas con concreciones internas, que tienden a fracturarse fácilmente bajo presión o humedad, lo que favorece procesos de inestabilidad geotécnica. En esta segunda muestra se aprecia una roca con evidente presencia de sedimentos finos y gruesos entremezclados, mostrando una intersección o estratificación visible. Los tonos rojizos y las líneas más claras indican la existencia de minerales de hierro y óxidos, lo que sugiere una arenisca ferruginosa o roca sedimentaria de tipo detrítico. Estas formaciones se originan por la acumulación y compactación de partículas transportadas por corrientes o erosión, y suelen presentar baja cohesión en ambientes húmedos o inestables. Su estructura interna implica que por los suelos de la zona presentan falla por saturación de agua y deslizamientos. En esta tercera muestra presenta superficies rugosas con colores oscuros, amarillentos y rojizos, lo que evidencia procesos de oxidación y posible presencia de minerales metálicos. Podría tratarse de una roca sedimentaria con alto contenido de óxidos de hierro o magnesio, o incluso una lutita ferruginosa alterada. Estas rocas, al contener compuestos metálicos, tienden a reaccionar químicamente con el agua, generando expansión, fracturas y pérdidas de cohesión. Esto contribuye a la inestabilidad estructural del terreno, especialmente cuando se combinan con lluvias intensas, vibraciones sísmicas o presencia de ríos o quebradas. Podemos hablar sobre el clima tropical el cual se genera en esta zona. Estamos hablando de un clima que desde abril hasta meses de septiembre y diciembre tenemos constantemente lluvias, las cuales son de humedad, una saturación en los suelos, una saturación en las rocas, lo cual genera presiones, lo cual genera altas presiones que son las que generan desplazamientos o cortes en los taludes que ya existentes. También tenemos la presencia del río Cusiana, la cual nos genera un tipo de socavación al borde de la vía. Esto también nos puede generar mucho desplazamiento en el terreno, en el suelo, lo cual también es un factor clave del por qué esta zona es bastante inestable. Todo esto generándonos problemas en el tema de la filtración de aguas y también en los caudales de los caños, que son los que recogen las aguas pluviales para desembocar en el río Cusiana. Todos estos deslizamientos tapan o obstruyen los filtros que generan las empresas para poder hacer que el terreno sea más estable. A partir de este caso, se han propuesto diversas alternativas de solución para evitar que hechos similares se repitan en el futuro. Entre ellas se destaca realizar estudios geotécnicos y topográficos detallados antes de construir nuevas estructuras. También tenemos implementar sistemas de monitoreo estructural que permitan detectar fisuras, movimientos o pérdidas de soporte en tiempo real. Construimos muros de contención, drenes y obras de protección contra la socavación de la estructura. También promovemos la reforestación de las cuencas hidrográficas para estabilizar el terreno y reducir la erosión. Como también tenemos emplear materiales resistentes a la humedad y la corrosión, como concretos de alta durabilidad o acero galvanizado. Establecer también un plan de mantenimiento preventivo periódicamente supervisado por entidades técnicas competentes. ¿Qué podemos decir de estas alternativas? Podemos decir que tanto los estudios nos sirven para tener una reseña histórica del lugar y también una actual, para poder así prevenir fallas pequeñas a futuros. Con los sistemas de monitoreo podemos también estar atentos a cualquier tipo de falla imprevista del lugar. La contención de drenes, obras de protección
contención de muros, también nos sirve para el tema de la socavación del río Cusiana, el cual lo tenemos al lado de la estructura. La reforestación también nos ayuda en las cuencas, ya que estas son muy peligrosas para cualquier tipo de estructura, ya que el agua pluvial que se maneja en cada una de ellas es bastante inestable. Y el mantenimiento preventivo también nos da más un informe detallado mensual, bimensual, trimestral del estado de la estructura. Como conclusión, tenemos que esta falla del Puente de los Grillos no fue más que un producto de factores acumulados, entre ellos naturales, estructuras y antrópicas. Este evento nos deja una enseñanza muy clara. La infraestructura no solo puede evaluarse desde un diseño y los materiales,